Bueno, estudiantes, vamos a comenzar la clase de tutorial número 4. Para esta clase de tutorial número 4 vamos a relevar algunos conceptos que hemos visto en la clase anterior. La clase anterior, en el punto 3, nosotros empezamos a augurar o aproximarnos al concepto de monto de interés compuesto. Cuando nosotros hablamos de monto de interés compuesto, vamos a hacer una serie de presupuestos sobre los que trabajaremos. Y adoptaremos estos presupuestos con el criterio de ceteris paribus, o sea, los establecemos como si fueran premisas verdaderas. Pero para eso es necesario hacer un interludio, y en ese interludio vamos a explicar un par de conceptos que están emparentados o aparejados a este monto de interés. Nosotros siempre, cuando hacemos nuestro análisis en matemática financiera, centramos nuestro foco de atención en lo que es la tasa de interés. Para ello les diré que la tasa de interés tiene tres componentes básicos. El primer componente básico es la inflación, el segundo componente es el interés puro, la tasa de interés puro, y el tercer componente es la tasa de riesgo. Por cuestiones prácticas y en cuanto hace a ir de una jerarquía conceptual, vamos a explicar solamente la tasa pura y vamos a ver qué pasa con esta tasa de riesgo. Lo que corresponde a la inflación lo trabajaremos en apartados consecutivos. Diremos entonces que no es lo mismo un peso invertido con o sin riesgo. ¿Y esto por qué es? Bueno, esto es debido a que mayor será la tasa de interés. Imaginemos si no tenemos posibilidades de inversión sobre un país emergente. Si lo hacemos sobre ese país emergente, no va a ser igual que si lo hacemos con un país que no sea emergente, como por ejemplo un país localizado en Europa como Noruega. No es lo mismo invertir 10 pesos en Noruega que invertir 10 pesos en Venezuela. ¿Y por qué no es lo mismo? Porque es más riesgoso invertir en Venezuela que invertir en Noruega. Por lo tanto, el interés pagado por esa inversión a través de la apropiación de un bono va a ser diferente. Será, por ejemplo, del 4% en Venezuela y del 2% en Noruega. La diferencia de colocar el capital en un ámbito más riesgoso se transforma en un 2% de diferencia de tasa de interés. Al analizar la tasa de interés pura, nosotros encontramos dos apartados básicos en matemática financiera. Por un lado, lo que vendría a ser el monto de interés simple o el régimen simple y el régimen compuesto. Nosotros diríamos que trabajaremos el régimen simple cuando la generación de intereses corresponden a un capital que se mantiene continuo a lo largo del tiempo y que dichos intereses no generan intereses y son cobrados al finalizar el periodo en el que se establece dicha operación financiera. Para ello, nosotros en esta unidad trabajaremos netamente el concepto a la aproximación a la fórmula de monto de interés simple. ¿Qué diremos con ello? Que en esta unidad vamos a trabajar el concepto de monto de interés simple. Además, ¿cómo se llama? Trabajaremos el concepto de tasas de interés equivalente en cuanto a diferentes capitales colocados en momentos del tiempo. También trabajaremos lo que vendría a ser el descuento, que es una operación comercial muy habitual hoy en día, y lo que nos permitirá es calcular ese valor presente de un descuento realizado. Y por último, van a encontrarse en condiciones de poder descontar documentos de terceros de capitales realizados en momentos diferentes del tiempo, siempre y cuando hablando del régimen simple. Primera premisa con la que trabajamos: el capital se mantiene fijo. La generación de intereses no genera intereses, o sea que no vamos a tener intereses que se generan por intereses, ¿sí? Y que esos intereses van a ser percibidos o cobrados al final de cada periodo. Esas son las tres premisas que podemos realizar. Lo vamos a trabajar con un ejemplo para aproximarnos a la fórmula. Por lo tanto, de la clase de hoy va a ser esa aproximación a la fórmula y ver un ejemplo de esa fórmula. Vamos a suponer un capital, ¿sí? Y ese capital de f de 0, capital inicial, es de 1 peso. O sea que en el ejemplo práctico yo estoy colocando 1 peso en el banco. Se va a colocar a una tasa de interés simple, y acá, como vemos lo que yo les decía, el régimen de interés que estamos trabajando es el interés simple. Y veamos cómo se transforma a lo largo de n periodos. Cuando yo hablo de n periodos, estoy trabajando del enésimo periodo, un periodo futuro en el tiempo que no lo conozco yo, ¿sí? Puede ser el mes 9, el mes 12, el mes 33, pero no lo conozco. O puede ser el año 1, el año 5, el año 7, el enésimo término, ¿sí?
Para obtener la fórmula genérica de monto de interés simple, suponemos una tasa de interés del 0,10 para cada periodo. Bien, interesante. Primero, para hacer un recordatorio de lo que era tasa de interés y porcentaje, cuando hablamos de unidad de moneda y unidad de tiempo, diremos que efectivamente esto es una tasa de interés. ¿Y por qué es una tasa de interés? Porque expresa el rendimiento del capital por cada unidad de peso invertida. ¿Sí? ¿Qué me está diciendo? Que por cada peso que yo estoy colocando, el banco me va a devolver mi peso más 10 centavos de ganancia. ¿Y cuándo va a suceder eso? ¿En qué unidad de tiempo? Bueno, en el periodo en que se esté presentando esta inversión. Para esta inversión nosotros vamos a trabajar el mes como ejemplo, ¿sí? De esto vamos a tener lo siguiente. Para el mes 1 o el periodo 1, el capital que yo voy a tener como inicial es f de 0, el que yo coloco, ese pesito. El interés que se va a calcular, véase que en cada periodo es igual. Siempre el interés va a ser el capital invertido o colocado por la tasa de interés que yo estoy trabajando. O sea que siempre el interés que me va a dar mensual va a ser de 10 centavos porque el capital se va a mantener fijo, nunca va a variar. ¿Sí? ¿Cómo determino este monto de interés? Bueno, el primer monto de interés simple va a ser el capital que yo coloque, que lo vamos a llamar f de 0, por 1 más el interés que estoy trabajando en el periodo número 1, BAC, que corresponde al periodo número 1, ¿sí? Por eso la fórmula es f de 0 por 1 más i por i. 1 más i, perdón. ¿Sí? En el periodo 1. ¿Qué pasa en el periodo número 2? La fórmula de monto va a ser igual a f de 0 por 1 más 2 por i. ¿Y por qué 2 por i? Porque el periodo que estoy trabajando es el periodo número 2. Para el tercer periodo va a ser igual a f de 0 por 1 más 3 por i. ¿Y por qué 3 por i? Porque el periodo que estoy trabajando es el periodo número 3. De aquí podemos sacar las siguientes conclusiones que están expresadas en el cuadro de abajo. Vamos a limitar nuestro accionar a lo que es el número en sí para que pueda visualizarse la generación de intereses. Vamos a ver que en el periodo 1 yo coloco un peso. Ese peso me está dando como resultado un peso con 10 a retirar. O sea que el banco me está devolviendo mi peso más 10 centavos. ¿Cómo lo calculo? Bueno, el peso, capital inicial que coloqué, por 1 más 0,10 me da igual a 1,10. Para el periodo que viene, yo voy a tener un peso con 10, ya no tengo más un peso, tengo un peso con 10. Pero ¿qué voy a hacer esos 10 centavos que gané? Esos 10 centavos que gané los voy a aplicar a alguna operatoria que yo tenga. Por ejemplo, compraré insumos, lo volveré a invertir en otro proyecto, lo que sea. ¿Sí? Por lo tanto, voy a volver a tener un peso porque esos 10 centavos ya los saqué de ahí. Y los nuevos intereses van a ser sobre el mismo capital de un peso. Por eso siempre los intereses o lo que yo voy a estar cobrando en el banco va a ser igual. Siempre todos los meses voy a cobrar 10 centavos. Véase que el capital nunca cambió. Un peso, un peso, un peso, un peso. Sí se puede ver. ¿Pero qué va a ir cambiando? Bueno, va a ir cambiando, para este caso, la acumulación del monto que se va produciendo. Porque si yo lo dejo un mes, me va a dar un peso con 10, o sea, 10 centavos de intereses. Si yo lo dejo 2 meses, me va a dar un peso con 20, o sea, 20 centavos de intereses. Si yo al dinero lo dejo 3 meses, me va a dar un peso con 30, o sea, 30 centavos de intereses. ¿Qué es lo único que está variando en la fórmula? Bueno, la cantidad de veces que está aplicado el periodo que yo estoy trabajando. De esto diremos, en este caso podemos deducir que podemos determinar al capital final con la siguiente fórmula, en la que diremos que el capital final va a ser igual al capital inicial que yo coloco en el banco por 1 más P por I. ¿Y qué es este P por I? Se conoce al capital original multiplicado por 1 más las P veces la tasa de interés. ¿Y qué es P veces? Bueno, el periodo en el que estoy trabajando. ¿Y qué me indica el periodo en el que estoy trabajando? Bueno, la unidad de tiempo a la que está aplicada la operación y el plazo en el que yo estoy colocando el dinero.
Veamos con un ejemplo numérico para que se entienda esto. Por ejemplo, si contamos con 100 pesos que se invierten durante 5 meses, ya primer dato porque me está dando el plazo de la operación. ¿Qué cantidad de tiempo estoy poniendo la plata? Bueno, 5 meses. No lo estoy poniendo un mes, ni 2, ni 3, sino 5. A una tasa del 2%. Véase que dice 2% y esto no es tasa. Acuérdense que está expresado en porcentaje. Si esto lo divido en 100, voy a obtener la tasa expresada en tanto por 1 que me va a dar 0,02 de resultado. Y esa tasa es mensual, ¿sí? O sea que está coincidiendo la cantidad de tiempo que yo estoy colocando el capital con la tasa a la que está referenciada la operación, ¿sí? Al final del plazo tendremos los 100 pesos que yo coloqué por 1 más la tasa con la que estoy trabajando, que la transformé, no es del 2%, sino 0,02 por 5. ¿Y por qué 5? Porque son 5 meses. O lo que veníamos trabajando acá arriba. ¿Se acuerdan? 2 por i, 3 por i, n por i, según el periodo en el que yo voy a trabajar, la cantidad de ese periodo. Eso me da igual a 110. ¿Qué quiere decir? Que a esa tasa, si pasasen 5 meses, el banco me devolvería 110 pesos. 100 que yo deposité, más 10 pesos en concepto de intereses.